Ayer hicimos nuestro primer algoritmo con respecto a un triángulo. Fíjense que las figuras geométricas dan para, sobre todo para los inicios, para ver muchos detalles interesantes. Y eso, pues también los algoritmos, pues ahí tenemos que analizarlo correctamente para poder resolver bien el problema. Bueno, vamos a empezar con otro, ¿sí? Acuérdense que lo que hacemos ahorita, las etapas para solucionar el problema es análisis, diseño del algoritmo, codificación, pruebas, y si está bien, pues ya entregamos la aplicación o el programa. Entonces ahorita, pues nada más nos vamos a quedar en la segunda etapa, que es el diseño del algoritmo. Ya el código lo vemos un poquito más adelante. Entonces, bueno, vamos a resolver este problema, ¿sí? Les digo que sí vamos a hacer varios, sobre todo al inicio de que se refiere a figuras, porque aparecen muchas cosas interesantes y recordar cuestiones que vimos allá en primaria. A ver, entonces, aquí se trata pues de un círculo, ¿va? Vamos a dibujar por aquí un círculo. A ver, vamos a dibujar, no sé, este círculo, ahí está, un círculo, ¿va? Entonces, en el análisis, primero es entender el problema. Si hay alguna palabra, una idea que no entendamos, hay que checarla, hay que revisarla con el usuario para que quede bien claro. Por ejemplo, el área y circunferencia de un círculo. ¿Qué viene siendo el área? ¿Qué representa? El área. Aquí está un círculo. ¿Qué es el área? Pues lo que está dentro, ¿va? Digamos, si nuestras unidades de medidas fueran cuadritos, un cuadrito, pues ese número de cuadritos que hay adentro del círculo, el área. ¿Y la circunferencia? Es el contorno, ¿verdad? O sea, el perímetro del círculo. Nada más que, pues, como es una figura muy emblemática, muy, pues digamos que aparece en todos lados, entonces a ese perímetro se le llama circunferencia. Muy bien. Entonces, bueno, vamos por aquí a definir nuestros datos de entrada y salida. Entrada y salida. Eso es como parte del análisis para empezar. Bien, los datos de salida normalmente son los más fáciles de definir, porque de alguna manera tienen que venir en el enunciado. Casi siempre vienen de manera explícita. Ok, bueno, entonces empezamos con los de salida. ¿Cuáles serían los datos de salida? Área, ¿y qué más? Y la circunferencia. El área y la circunferencia. Muy bien, esos serían los datos de entrada. Ahora, perdón, los de salida. Los de entrada, pues hay que analizarlos un poquito más, porque muchas veces no va a venir en el enunciado. Nosotros los tenemos que definir. Bueno, no, definir ahí en conjunción con el usuario. O sea, no nada más lo que a mí se me ocurra, ¿verdad? Sino lo tengo que checar con el usuario. Bueno, entonces, pues para eso necesitamos recordar fórmulas, ¿no? Porque pues tampoco se trata de que me las tenga que aprender de memoria. A lo mejor me las sé, a lo mejor no, pero pues ahí las podemos consultar. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el área de una circunferencia? De un círculo. El área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Sí, entonces vamos a poner aquí A es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos la fórmula del área. Y ahí se va perfilando qué variables necesitamos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se calcula la circunferencia? 2πr. ¿Hay otra fórmula? Pi por diámetro. Voy a escoger la de pi por diámetro. La otra está bien. Entonces vamos a poner que la circunferencia es igual a pi por diámetro. Así lo encontramos en un formulario de geometría. Ponerlo por aquí, ¿sí? Bueno, aquí está bien. Ok, esas son las dos fórmulas que nos ayudarían a calcular tanto el área como la circunferencia. Tampoco se trata que las vamos a inventar, ¿verdad? Muy bien. Por cierto,
¿qué significa pi? Vamos a trazar aquí las líneas. Voy a trazar aquí una línea, no sé. ¿El radio cómo está definido? ¿Qué es el radio? La distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia, a cualquiera, ¿verdad? Entonces yo me voy a poner aquí, este es el centro, me voy a cualquier, este viene siendo el radio. ¿Sí? Bueno, ¿y el diámetro? Pero ¿cómo está definido? ¿Cómo podría dibujarlo? Dice, pues nada más pongo una raya, ¿verdad? ¿Pero cómo? Que pase por el centro y que toque 2 puntos de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, el diámetro es un segmento que parte de un punto de la circunferencia, pasa por el centro y llega a otro punto de la circunferencia. Ese es el diámetro. Ya sabemos nosotros que el diámetro pues es el doble del radio. ¿Sí? ¿Y qué significa pi? Pues es un valor constante, ¿verdad? Que todos sabemos cuánto vale hasta ciertos decimales, porque son infinitos los decimales de pi. Pero ¿qué significa dentro del círculo? ¿Por qué es tan representativo el círculo? A ver, lo voy a despejar de aquí, pi. A ver, aquí lo tengo, ¿ah? Entonces lo voy a despejar. Aquí sería, bueno, voy a poner 2 brincos de línea. Lo voy a poner, ¿cómo despejaría pi de ahí? Digo, pueden pensar, ¿qué sentido tiene despejar pi si ya sabemos cuánto vale? Pero sí, yo les pregunté, ¿qué significa pi? A ver, entonces, si yo despejo pi de ahí, pues nada más el diámetro lo paso dividiendo la circunferencia, ¿no? Entonces me quedaría pi, así, pi es igual a la circunferencia entre el diámetro. ¿Así quedaría? Les vuelvo a preguntar, entonces, ¿qué significa pi? ¿Qué quiere decir? Pi es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Entonces, si nosotros, imagínense que el diámetro lo tenemos con un cordón, ¿ves? Un cordón que no sea elástico, una cuerda que no sea elástica. Y entonces yo lo paso por la circunferencia una vez, 2 veces, 3 veces y me va a sobrar un cachito que es el punto 1416. Entonces pi es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. ¿Sí? Bueno, eso nada más ahí para recordar. Pero en nuestro caso todavía no definimos los datos de entrada. Falta eso. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada? Pi es una constante. Las constantes normalmente no se piden como dato de entrada. El radio. ¿Qué más podrías? Diámetro. Diámetro. ¿Nada más el radio? Sí, por favor, que puede el diámetro. Bueno, aquí yo, claro, quise llevar la conversación hacia que los datos de entrada fueran el radio y el diámetro, para recordar que un dato de entrada no puede depender de otro. Aquí, como bien dijiste, es que ¿para qué pedimos el diámetro si con el radio lo podemos calcular? Entonces, nunca debemos pedir un dato que se pueda calcular. Porque quiere decir que depende de otros datos de entrada. Es decir, por ejemplo, si yo aquí le digo, a ver, mi radio como ejemplo, voy a poner un ejemplo, vale 15. Mi radio vale 15. A fuerza el diámetro, ¿cuánto debe valer? 30, no puede valer otra cosa, ¿va? Entonces, ¿se imaginan si yo le preguntara al usuario el radio y el diámetro? El usuario, podemos encontrarnos con uno que sepa. Y si sabe, va a decir, esto está mal. Pero bueno, como sabe, le da aquí un 15 y le da acá un 30 para no tener problemas. Pero nos podemos topar con un usuario que no sepa ni qué, nada más lo pusieron ahí a capturar. Bueno, imagínense que fue una aplicación más grande. Y entonces él le va a poner aquí 15 y a lo mejor acá le va a poner 50. Y pues no es el mismo círculo. Hay inconsistencia en la información. Entonces nunca debemos pedir, y eso lo dicen las notas,
nunca debemos pedir un dato que dependa de otro, porque quiere decir que lo podemos calcular, y si lo podemos calcular, no lo debemos pedir. Entonces aquí o pedimos el radio o pedimos el diámetro. Ahora, bueno, yo voy a decir, vamos a pedir el radio nada más. Pero sí voy a utilizar el diámetro también dentro de mi algoritmo. Entonces, a ver, ¿cuáles son las fórmulas que voy a utilizar? Pues esta que está aquí, le voy a decir el área, ya voy a poner ahora la expresión algorítmica, esta es la expresión algebraica, voy a poner la algorítmica, que es con mis variables y con los operadores que deben ir. Entonces, el área va a ser igual a pi, estoy traduciendo esta fórmula, pi, ¿cómo lo voy a poner en mi algoritmo? Pues me regreso a mi lenguaje, que en este caso estamos usando el Flowgorit, me voy a la ayuda y veo aquí en la ayuda las constantes, porque pi es una constante. Entonces veo que pi lo puedo usar con la palabra pi, precisamente. Quiere decir que pi es una palabra reservada. Ahora, Flowgorit no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Yo puedo poner una instrucción con mayúsculas, con minúsculas, revuelto mayúsculas y minúsculas y es lo mismo, cosa que no va a suceder en Java. Por eso yo desde ahorita sí preferiría que nos acostumbráramos a hacerlo de manera estandarizada. Yo todas las funciones y constantes, lo que sea parte del lenguaje, lo voy a usar con mayúscula para remarcar que es algo que ya trae el lenguaje. Y mis variables pues van a ser con minúscula. Entonces voy a usar pi, aunque aquí viene con minúscula, yo lo voy a usar con mayúscula, aprovechando que aquí no hay problema si uso mayúsculas o minúsculas. Entonces me voy a ir aquí y el área va a ser pi por, tengo que poner el por, aunque aquí no se vea, por el radio, no es r, sino mi variable es radio, y esta la voy a elevar al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado en Flowgorit? Con el circunflejo, ¿verdad? Sí. Si no, lo checamos ahí en la documentación, en la ayuda. Entonces es con el circunflejo. Entonces aquí sería si no lo tenemos a la vista, es el alt 94 pi por radio al cuadrado. Esa es la expresión algorítmica de esta expresión algebraica. Esta es la que vamos a poner en el algoritmo. Luego, yo voy a calcular, nada más con el fin de utilizar la variable diámetro. Voy a calcular el diámetro. ¿El diámetro cómo es igual? Aquí es igual al radio por 2, ¿verdad? Radio por 2. Y la circunferencia, pues yo sé que hay una fórmula que dice que la circunferencia es 2πr. Ahí no hubiera necesitado el diámetro. Pero sí quiero usar la variable diámetro. Entonces sería circunferencia es igual a pi por diámetro. Así, ¿verdad? Muy bien. Aquí, ¿por qué quise utilizar la variable diámetro? Bueno, para hacer énfasis en un detalle, que nosotros vamos a tener, ya conforme pues, los problemas van siendo más complicados, van a ir apareciendo muchas variables que no son de entrada ni de salida. A veces cuando yo les pido en un proyecto, a ver, hacen la documentación es esto, el análisis, cómo se hizo. Y entonces aquí en las variables me ponen todas las variables que usaron. Pues es que aquí como que hay que ponerlas todas. No tienes que poner las que pediste como entrada y las que diste como resultado como salida. Todas las demás variables que hayas necesitado, esas no son de entrada ni de salida. Claro que en el lenguaje se tienen que declarar. Todas las variables que se usen se tienen que declarar. Entonces por eso ahorita sí quiero usar el diámetro para indicar que es una variable que no es de entrada, no es de salida, pero sí la tengo que declarar porque la voy a usar. Bueno, entonces, vamos ahora a hacer, ahí sí me ayudan por favor, vamos a hacer una prueba, aprovechando que ya puse datos de prueba. Realmente el único que necesito es el 15, el 30 no lo necesito, porque el 30 va a ser un cálculo que se va a hacer dentro de... Entonces, bueno, quiere decir que este no sería un dato de prueba, el 15 sí. Entonces ahí me ayudan, por favor, vamos a calcular ahora el área ya con datos. Acuérdense, hacemos una analogía entre el algoritmo y la receta de cocina. Estamos ahorita vamos a hacer la receta, pero ahorita vamos a hacer una prueba. Para la prueba sí necesito los ingredientes, mezclarlos, a ver cómo sale, para
checar bien las proporciones y todo eso. Ahorita voy a trabajar con datos y el dato ya lo tengo aquí de prueba, 15. Entonces, el área, voy a seguir estas formulitas, ¿verdad? Va a ser pi 3.1416 por el radio, que en mi caso vale 15, y este lo voy a elevar al cuadrado. Así, ¿verdad? Ahí, ¿cómo funciona la prioridad de los operadores? ¿Qué se hace primero? Aquí como que está más claro, ¿va? La R le elevamos al cuadrado y lo que salga le multiplicamos por pi. Bueno, acá debemos hacer lo mismo. Entonces, alguien me ayuda, y cuando digo alguien, espero que sean muchos, para comprobar que lo que estamos haciendo es correcto, porque a veces alguien lo hace y me lo dice y por alguna razón no está bien, y los demás pues no hicieron nada y todo lo damos por bueno, y resulta que pues no me sirve como prueba porque el resultado es incorrecto. Entonces sí les pido que hagan esa operación y me digan el resultado, y alguien más o los demás que lo verifiquen si ese es el resultado. De repente pues algo puede estar mal y para darnos cuenta. ¿Cuánto da eso, por favor? Es elevar el 15 al cuadrado, 225, y luego multiplicarlo por pi. O por pi, el pi que traiga su calculador. 706.80. ¿Así? Ok, gracias. Bueno, ese es el área. Luego, el diámetro. El diámetro es igual, dice ahí, radio 15 por 2. Y bueno, esto me debe dar 30, ¿verdad? Y luego, la circunferencia es igual a pi. Si quieren usar el pi que trae su calculadora, por el diámetro, que es 30. Y esto nos da, por favor, 94.24, gracias. Ahí está, 94.24. Entonces podemos decir, ya está completo nuestro análisis. ¿Por qué? Ya definimos cuáles son los datos de entrada, cuáles son los de salida, qué expresiones vamos a usar y un conjunto de datos de prueba. Deberíamos tener más, pero por lo menos uno. Bueno, entonces ya nada más nos falta definir qué tipos de datos serían las variables. En muchos de los ejemplos que yo voy a hacer, pues voy a trabajar con datos enteros porque pues, es más fácil. Pero la naturaleza del dato, del radio, pues nada me dice que tenga que ser entero, ¿eh? Salvo que el usuario me diga, yo voy a trabajar con puros radios enteros. Ah, bueno. Pero si no me dice nada, si lo analizamos, pues puede o podría contener decimales. Entonces van a ser todos de tipo real. ¿Cuántas variables vamos a usar en el algoritmo? 4, ¿eh? Aquí hay 3, pero apareció el diámetro también. Son 4 variables las que vamos a usar. Bueno, entonces vamos a desarrollar nuestro algoritmo. Empezamos con la declaración de las variables, que son 4 del mismo tipo. Entonces, declaración. Aquí en la declaración le decimos el radio, el área, la circunferencia y el diámetro, que no apareció ni como entrada ni salida. El diámetro. Todas son de tipo real. A veces se nos pasa, ahí lo brincamos y lo dejamos como entero y nos puede causar problemas porque cuando en las operaciones existan decimales, pues puede lanzar un error. Bueno, entonces aquí le diríamos a aceptar. ¿Cuántos datos vamos a pedir? Pues solo uno. Ya, fíjense, por eso digo, a veces el que hace el diseño no hizo el análisis. Puede ser que alguien hizo el análisis. O sea, y yo nada más voy a hacer el diseño. Entonces, pues, pero aquí está claramente en el análisis cuáles son los datos de entrada y cuáles son los de salida. Ya no tengo que estar adivinando acá. Bueno, entonces le diría, el único dato de entrada es el radio. Entonces vamos a poner, recordemos que una entrada siempre viene antecedida de una salida. En la salida se pone un letrero explicando qué es lo que le estoy pidiendo. Entonces sería radio del círculo. ¿Sí? Y esa es una salida, no es una entrada. La entrada, ¿sí? Radio del círculo. Por cierto, en las variables recuerden que no es bueno, aunque ya nos permiten
No, la verdad no sé si Flowin lo permita, Java sí, poner acentos en las variables, pero no es buena idea. Las variables mejor sin acento, sin caracteres específicos del lenguaje natural. Bueno, pero aquí sí, círculo pues lleva acento. Radio del círculo, vamos a darle una entrada. La entrada sería el radio, la variable radio. Bueno, vamos a ponerle nombre al algoritmo, al archivo del algoritmo. Y de acuerdo a mi estructura sería fd y luego 2025 02 06 y le voy a poner aquí área del círculo, área círculo. Así se va a llamar mi archivo. Luego, entonces, ¿qué sigue? Pues ya con el radio yo puedo hacer estas operaciones, las que están en verde. Estas, ¿verdad? Ahora, cuando pongamos expresiones, asignaciones en el algoritmo, lo que hay que cuidar es que cada variable que intervenga, del lado izquierdo solo es una variable y ahí va el resultado. Esa variable se va a cambiar su valor según lo que salga lo del lado derecho. En el lado derecho sí puede haber una constante o una expresión pequeña, grande, el tamaño que sea. Pero todas las variables que intervienen en la expresión ya deben tener un valor en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner la del área. Esta es una asignación. Sería área es igual a pi. Ya vimos cuál es cómo se invoca esa constante, es con pi por el radio. ¿Y cómo se eleva al cuadrado en el algoritmo? Pues ya vimos que es con el circunflejo. Entonces aquí pondríamos el circunflejo. Así, ¿verdad? Bueno, si yo pongo esta expresión es porque el radio ya debe tener un valor en ese punto. ¿Y de dónde obtiene su valor el radio? De una entrada. ¿Sí? Una variable puede obtener su valor por una entrada o por una asignación. Aquí la variable área obtuvo un valor con una asignación. Bueno, luego vamos a calcular el diámetro. Otra asignación sería diámetro, por eso del lado izquierdo nada más puede ir una variable. La expresión sería radio por 2. Radio por 2. Bueno, y luego ya calcularíamos la circunferencia, que es pi por diámetro. En este punto el diámetro ya debe tener un valor y lo tiene porque se calculó previamente. Entonces le diríamos aquí circunferencia es igual a, tal vez alguien le pudo haber puesto a la variable, se le hizo muy extensa circunferencia, le pudo haber puesto circunf. Está bien, ¿verdad? O le pudo haber puesto C. Alguien puede decir, pues ¿para qué usamos radio, área y circunferencia? Voy a usar R, A y C y D para el diámetro. Y está bien, ¿verdad? Pues va a funcionar, va a trabajar. Pero insisto, ¿qué pasa si a lo mejor tiene muy poquitas variables y en un año sí me acuerdo que la D es el diámetro y la C? Pero si nos quedamos con esa idea y desde ahorita que estamos empezando, es bueno empezar a practicar o cómo se llaman buenas prácticas de programación, ¿sí? Esas son muy importantes porque pues no son instrucciones de programación, no tiene que ver con la programación, tiene que ver con la ingeniería de software, ¿sí? Que establezcamos estándares, que los respetemos, que entonces aquí, en este caso, nombres de variables no les pongan de una sola letra. A lo mejor en no van a tener problema, pero si seguimos con esa idea, al rato sí vamos a tener problemas. Y no les vaya a pasar como a mí, que me di cuenta cuando había hecho ya muchos programas y cuando veía uno nuevo que quería modificar, más bien uno que había hecho hace años y que quería modificar, pues batallaba mucho porque ya no me acordaba, ¿eh? En cambio, si hubiera seguido ciertas reglas mías, pues hubiera sido más productivo. Bueno, entonces aquí sería la circunferencia es pi, es una constante, por el diámetro. Bien. Pues un error común es que declaremos las variables con un nombre y las usemos de otra manera, ¿no? Por ahí un error de dedo, una letra que se nos vaya o que nos falte. Bueno, entonces ya tenemos el proceso, ahora vamos a darle salida porque ya tenemos calculado el área y la circunferencia.
Entonces ahora les vamos a dar salida. Vean cómo en el algoritmo, aquí estamos haciendo la receta. No necesitamos los ingredientes, no necesitamos los datos. Nada más la solución. Los datos se van a requerir cuando ejecute el algoritmo, cuando quiera hacer el platillo, ¿sí? Cuando ejecute la receta. Bueno, entonces aquí sería una salida. Le diríamos, aquí me equivoqué, le puse una asignación. Sería una salida. Sería área igual. Y por aquí en la ayuda, miren, si nos vamos a los operadores, por aquí dice la concatenación de string. String, recuerden que es cadenas. String, cadenas de caracteres, texto, es lo mismo. Pero casi siempre lo llamamos string o cadena simplemente, pero es cadena de caracteres. Bueno, dice que utilicemos el operador ampersand. Acá, ahí dice, dice, C Java usa el ambiguo más operador. Bueno, aquí como que está criticando, ¿verdad? Está diciendo que C y C# y Java utilizan el operador ambiguo más para pegar dos cadenas. Allá se le llama de otra manera, ¿no? Ambiguo, así como que está diciendo, eso puede confundir, ¿no? Bueno, pero aquí el que se utiliza es el ampersand. Aunque dice que es para cadenas, nosotros lo estamos usando para una cadena y un real. Es válido. Casi todos los lenguajes soportan que el operador de concatenación de cadenas permita una cadena y otro tipo de dato. Java también lo va a permitir, ¿sí? Entonces aquí vamos a concatenar una cadena con un tipo real que es el área. Vamos a hacer, aquí quedó, concatenar el área. Aquí lo que sucede no es que el área lo convierta a cadena, sino que el contenido del área lo toma como cadena y se lo pega a la cadena que está del lado izquierdo y forma una sola cadena. Concatena, pega las cadenas. Concatenar quiere decir pegar, ¿no? Bueno, aceptamos y vamos a darle salida ahora a la circunferencia. Circunferencia es igual. Y vamos a concatenar la variable circunferencia. Lo grabamos. Y pues ya tenemos listo nuestra receta, nuestro algoritmo. Y ya podemos ejecutarlo. Ahora sí necesitamos los datos para ver si nos da el resultado. Entonces, bueno, ya lo vamos a ejecutar. Ya vimos que hay diferentes niveles de ejecución, velocidades. Bueno, aquí el radio va a ser 15. Y vamos a ver. El usuario solo ve esto, no ve nada de lo que está acá. Aquí está, dice que el área es... ¿Está bien? Dice que el área es 706.85 y la circunferencia es 94.24. Claro, aquí vienen más decimales. Entonces ya con eso, aunque deberíamos tener más datos de prueba, con eso podemos decir que está bien nuestro algoritmo. Porque ahorita es muy simple y tal vez con eso esté bien. Pero ya cuando es algo más complicado, pues hay muchas variantes y tenemos que revisar todas esas variantes. Aquí, bueno, vamos a decir que ya está bien. Muy bien, bueno, ya lo que seguiría es codificar, que todavía no llegamos a eso. No sé si haya preguntas de este ejercicio que acabamos de hacer. Acuérdense que los ejercicios que hacemos aquí es para practicar, es para explicar. Sí es bueno que los hagan. Si los pueden hacer aquí mismo, magnífico. Si no los pueden hacer aquí mismo, pues se los llevan de tarea, pero una tarea que yo no les voy a pedir, no la voy a revisar, sino ya es cuestión de ustedes que quieran aprender. Activa. Activa. Sí. ¿Cuáles son las teclas para poner el exponente? Es Alt, ponle Alt y luego 94, pero en los números del lado derecho. El teclado numérico. Y luego le sueltas, ¿sí? Alt 94. Si usan los números de arriba no funciona. Activa. Así seguido. Activa. Bueno, entonces vamos a hacer ahora otro parecido. A ver, aquí tengo otro enunciado. Lo van leyendo mientras va subiendo, ¿no?
¿Se parece al anterior? Ahí va caminando. Se parece al anterior, ¿no? Porque usa los mismos términos, pero en algo cambia. ¿En qué cambia? Ok, a ver, vamos a definir los datos de entrada y salida, ¿sí? A ver, aquí entrada y salida. Siempre los de salida son más fáciles. ¿Cuáles son los datos de salida? El diámetro, dice, para determinar, o sea, me está preguntando que calcule eso, el diámetro y la circunferencia. Entonces aquí es el diámetro y la circunferencia. Esos son nuestros datos de salida. Vamos a averiguar cuáles son los datos de entrada. Casi nunca, o muchas veces no nos va a decir, este es el dato de entrada. No nos los va a dar a entender, ni siquiera aparece la palabra, pero en este caso sí va, porque ¿qué dice? Dada el área. Eso implica que me van a dar el área, o sea que la voy a conocer, ya no me va a preocupar, el área me la van a dar. Entonces, el área viene siendo un dato de entrada. No es trivial, no es así tomar a la ligera los datos de entrada y salida, no son los que yo quiera. Todo eso lo dicen las notas, ¿eh? No son los datos que yo quiera, son los datos que el usuario requiere para resolver el problema. Hay casos, fíjense, a mí me sucedió una vez que cuando yo investigué, hice un programa de una fábrica de blocks, y tenían ellos unas tarjetas en donde venían los estándares que usaban para fabricar tenían varios tipos de block, y lo decía, para este block, y luego una tarjetita y decía todos los materiales y qué cantidad de cada material, y entonces quería que les hiciera un programa para que calculara eso. Ahorita a lo mejor lo podrían hacer muy fácilmente en un Excel, en ese tiempo no había Excel. Entonces, ahí ya cuando analicé todos los cálculos, porque pues ya me muestran todo un montón de ejemplos, ¿eh? Y luego pues yo hacer operaciones para saber cómo van y todo. Y en una de esas, pues sí me di cuenta que una operación como que no cuadraba. Y en todos los ejemplos como que no cuadraba y no cuadraba. Entonces, pues como que dije, es que por lógica yo creo que debe ser así, pero pues no me da el resultado que ellos me dan en los ejemplos. Y entonces yo ya hablé con en ese caso era el dueño, el que me habló. Y entonces me dijo, no puede ser, si tenemos muchos años trabajando así. Pero el resultado final no cambiaba tanto, pero sí cambiaba. Entonces, si yo lo dejaba como ellos lo tenían, pues, yo decía que iba a estar mal, pero si lo dejaba como yo decía, pues ellos decían que iba a estar mal yo, ¿verdad? Y obviamente ellos iban a tener la razón. Entonces dije, bueno, antes de todo, necesito verificar bien esto. Entonces ya cuando dijo, bueno, como que ya empezó a dudar, y entonces lo empezamos a analizar entre los dos, y me dijo, fíjate que sí tienes razón, esta operación la estábamos haciendo mal, pero como lo hacían a mano, pues ya no la verificaban, ya lo hacían mecánicamente. Entonces ahí yo me di cuenta que, puede haber ocasiones en que ni siquiera el usuario conoce todo el proceso así, tal cual debe ser. Me pasaron así como 2 o 3 veces algo similar, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo le digo al usuario, ¿con el área va a ser suficiente para calcular el diámetro y la circunferencia? ¿Sí? ¿No necesito ningún otro dato? ¿Por qué no? No estoy diciendo que no, ¿eh? No estoy preguntando. ¿Por qué no necesito otro dato? ¿Podemos qué? Comprimir la operación a la inversa. O sea, se le llama en matemáticas, se llama despeje, ¿no? ¿Sí? Podemos despejar. Bueno, voy a tomar esta formulita, ¿sí? La voy a tomar aquí. Y aquí, ¿qué se oye? De acá afuera, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. Fíjense, en el problema anterior, el área no la conocía. Por eso estaba bien que estuviera despejada el área. Yo iba a conocer el radio y con eso iba a calcular el área. Ahora es al revés.
Yo voy a conocer el área porque aquí me lo está diciendo que me lo van a dar. Y entonces yo puedo calcular el radio. Si lo despejo, ¿verdad? ¿Cómo quedaría aquí despejado el área? A ver, vamos a despejar ahí el área. ¿Cómo quedaría despejado? Radio. O sea, primero se trata de despejar el radio, ¿sí? Entonces, pi pasaría dividiendo a A, ¿no? Sí. A ver, entonces voy a poner aquí. Es una fracción eso. Una fracción. A ver, una fracción, eso no va. Bueno, es una fracción de la A va a dividir a pi. ¿Sí? ¿Y eso es igual a qué? Radio al cuadrado. Eso es igual a radio al cuadrado. Ok, aquí está, ¿verdad? Área sobre pi es igual a radio al cuadrado. Entonces ahora vamos a... ¿Cómo quitamos el cuadrado de la R? Porque se trata de despejar la R, no la R cuadrada. Con la raíz cuadrada. Entonces, bueno, ya voy a poner del lado izquierdo la R. R es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? Pues de todo esto, ¿no? De esta fracción. Entonces voy a copiar todo esto aquí y lo voy a poner acá. ¿Está bien ahí? Ahí está. Entonces ya tenemos aquí. Tenemos despejado el radio. Y está bien porque yo el área es un dato que me van a dar, ya lo voy a conocer. Y pues pi es constante, entonces, ahora, pues no me están preguntando el radio, ¿eh? Me están preguntando el diámetro, pero ya con el radio puedo calcular el diámetro y la circunferencia. Entonces, aquí ya tenemos que el radio, pero en el diámetro, es igual a radio por 2 y que la circunferencia es pi por diámetro. Lo que me están pidiendo es el diámetro y la circunferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo quedarían nuestras expresiones? A ver, voy a poner este color. El radio quedaría igual que... ¿Cómo se obtiene la raíz cuadrada en Flowgrid? Pues revisamos. Nos vamos a la ayuda. Por aquí está la ayuda, ¿no? Y lo que andamos buscando, a ver, andaríamos buscando ya sea un operador o una función interna. Porque a lo mejor la operación la puedo hacer con un símbolo, como el más o como el menos. Pero seguramente no digamos, el operador de raíz cuadrada, pues no lo voy a poder escribir en el texto de una expresión en un algoritmo. Entonces, seguramente va a ser una función interna. Nos vamos aquí, función interna, y vemos, estas son las funciones de que dispongo. ¿Cuál es la que me sirve? Necesito la raíz cuadrada. Más que están en inglés, ¿verdad? ¿Cuál vendría a ser? La penúltima. Square root, raíz cuadrada. Entonces, la función se llama sqrt y le paso un parámetro de lo que quiero obtener de la raíz cuadrada. Entonces, nuestra expresión quedaría así. Es igual a la raíz. Voy a ponerlo con mayúscula nomás para reafirmar que eso es una función de lenguaje. Lo puedo usar. SQRT del área, ya estoy siguiendo esta fórmula, del área entre pi, que así se pone pi, ¿verdad? En Flowgrid. Ya, y la otra expresión que voy a utilizar, pues es la del diámetro, radio por 2, y la de la circunferencia. Esas, bueno, las puedo tomar de aquí. Las tomo de aquí porque esas sí van a ser iguales. Así. Y necesito datos de prueba, pero en este caso particular ya los tengo. ¿Por qué digo que ya los tengo? Porque puedo usar estos datos de prueba. A ver, aquí me va a pedir el área, no me va a pedir el radio. Entonces si yo le doy un área de 706.85, por fuerza, el radio, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto? ¿De dónde salió este 706.85? Del pi por 15 al cuadrado, ¿no? Y entonces, si yo a este algoritmo le doy un área de 706.85,
¿cuánto me debe dar de diámetro? Por los 30. Bueno, no da 30 porque pues se pierden ahí en los cálculos, ¿no? Pero ya tengo datos de prueba porque para esta área me tiene que dar un diámetro de 30 a fuerza. Si no, está mal. Ok, entonces vamos a hacer ya el algoritmo. Es muy parecido al anterior, entonces nos vamos a ir un poquito más rápido. Las variables son las mismas, ¿verdad? Sí. Bueno, puedo decirle guardar como, a ver si no me sale más caro. Guardar como, le pondríamos aquí área, no, diámetro círculo. Para aprovechar el algoritmo que ya tenemos. Entonces, es que las variables son las mismas, ¿sí? Las variables van a ser las mismas. Pero ahora, ¿qué voy a pedir? En lugar del radio, ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? En lugar del radio. Si estamos aquí, ¿qué vamos a pedir en lugar del radio? El área, ¿sí? Acuérdense, no son preguntas capciosas, son nada más para ver si están aquí, no estoy hablando solo. Bueno, entonces aquí sería área, ¿verdad? Área del círculo. Y obviamente el dato de entrada pues va a ser el área. Entonces aquí le cambiaría el área. Y fíjense que este diámetro y esta circunferencia sí me sirven, ¿verdad? Son dos, pero lo que no me sirve es esto. Aquí estábamos calculando el área porque sabemos el radio. Ahora en este otro tenemos que calcular el radio porque conocemos el área. Entonces vamos a poner esta expresión del SQRT en lugar de esta. Aquí le diríamos, no vas a calcular el área, vas a calcular el radio. Y esta expresión pues no es así, sino que es la raíz cuadrada SQRT de el área, que es el dato que pediste, entre pi, que aquí es una constante, lo ponemos así. Es otro algoritmo, ¿verdad? Parecido al anterior, pero resuelve otras cosas. Entonces, aquí decimos, el área del círculo lo pedimos, la utilizamos para calcular el radio, con el radio calculamos el diámetro, con el diámetro calculamos la circunferencia, y acá, pues, voy a dar una sola salida, ¿sí? Aquí voy a hacer en una sola salida voy a mostrar los dos resultados. Entonces, le decimos salida. Y vamos a concatenar 4 cosas. Una cadena para que diga área diámetro igual, y luego ya el diámetro, una variable, y luego otra cadena que diga circunferencia igual, y luego ya el valor de la circunferencia, la variable. Entonces aquí sería diámetro igual, y vamos a concatenar diámetro. Y luego voy a concatenar otra cadena con espacios para que no esté pegado, y va a decir circunferencia igual, y luego aquí vamos a concatenar la variable circunferencia. ¿Sí? Y aquí sí le puse acento, diámetro lleva acento, circunferencia pues no, ¿verdad? Ya le damos aquí a aceptar, lo guardamos. Y lo probamos. Lo vamos a probar con el área de 706.85. Si le pusiéramos más decimales, como nos dio el resultado, pues nos acercaríamos más al 30. A ver, entonces le diríamos, lo ejecutamos y me va a pedir el área del círculo. Le digo, el área del círculo es 706.85. Y entonces me va a dar como resultado un diámetro. Yo esperaba que fuera 30, porque esta área se calculó con un radio de 15, por lo tanto el diámetro debe ser 30. Claro, no me da exactamente 30 por los decimales que se van perdiendo en las operaciones. Y la circunferencia 94.24, que es la misma que acá. ¿Sí? Hay una variable, fíjense, en la ejecución, el usuario solo ve entrada y salida. ¿Sí? Aquí. Y entonces, pues, no ve las otras variables. Nosotros sí las podríamos ver si activamos por aquí
la ventanita de las X, esta, aquí están las variables. Y entonces aquí está el área que nosotros dimos como entrada, está el cálculo del radio. Vean cómo el radio me iba a dar, bueno, me debería dar 15, me da 14.999, y luego ya la circunferencia y el diámetro, ¿eh? Aquí sí puedo ver todas las variables, el usuario no ve esto. A ver, si alguien tiene problemas por ahí me puede decir y puedo ir a su lugar a checarlo. Después de entrada área, aparte de tener el mismo límite para llegar a escribir radio igual a square área sobre pi. Esto es una asignación, ¿eh? Sí. Entonces, aquí está. Ah, ok. ¿Sí? Ahora sí. Bueno. Ahí quedó. Ahí poco a poco pues vamos a ir escalando con la complejidad de los problemas, ¿sí? Así es que este algoritmo me sirve para cualquier área. Yo aquí, bueno, le puedo decir, ¿y qué pasa si el área vale 1000? Aquí lo volví a ejecutar, ¿eh? ¿Qué pasa si el área vale 1000? Ah, pues aquí ya me dice, si el área vale 1000, el diámetro es 35. ¿Sí? Y me dice cuánto vale el radio, cuánto vale la circunferencia. Ya cuando se hace una receta, pues la idea es que se pueden hacer muchísimos platillos de esa receta, ¿verdad? No nada más usarla una vez. Aquí también este algoritmo se usa una vez, pero se puede usar para cualquier área del círculo. También, pues, todos los algoritmos que hemos hecho, pues la idea es que se utilicen con muchos datos, ¿verdad? Con muchos grupos de datos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas?